Buen día, chicos. Vamos a continuar con el tema de carbohidratos. La clase previa estábamos viendo la composición de los carbohidratos, de los monómeros más sencillos de azúcares, y también estábamos viendo que cuando un monómero de carbohidratos se une con otro, forma un azúcar, ¿sí? Y esa unión va a ser gracias a los enlaces glucosídicos. Esa estructura que se va a formar de la unión de los enlaces glucosídicos van a poder llamarse disacáridos o inclusive oligosacáridos dependiendo de los monómeros, del número de monómeros que pueda tener en su interior. Entonces, los disacáridos son glucósidos formados por dos monosacáridos, es decir, si tengo una molécula de glucosa y otra molécula de glucosa y se unen por el enlace glucosídico, este enlace que los forma van a formar un disacárido, ¿sí? Di de 2, disacárido. Entonces, el término oligosacárido es de cuando se forman polímeros de azúcares pequeñitos que constan de 2 a 10 unidades de monosacáridos, ¿sale? Recuerden que los monosacáridos es una molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 10 moléculas de azúcar, de glucosa, y están unidos por enlaces glucosídicos, entonces será un oligosacárido, ¿sale? Y ya cuando forman una estructura bastante compleja, la vamos a llamar carbohidrato. Entonces, la digestión de los disacáridos y de otros hidratos de carbono se va a producir por enzimas que más va a sintetizar nuestro cuerpo y va a lograr destruir este enlace glucosídico, ¿sí? Para que nosotros llevemos a cabo la digestión, nuestros alimentos van a tener que entrar en primera instancia en la boca, y en la boca tiene que iniciar la digestión, ¿sale? Obviamente a lo largo del tracto digestivo va a existir células que van a secretar enzimas que a lo largo del tracto va a poder degradar estos componentes y así poder hacer o llevar a cabo, mejor dicho, la digestión adecuada, ¿sale? Entonces, los enlaces glucosídicos son importantes. Bueno, este enlace glucosídico puede ser en cualquiera de los carbonos de los azúcares, y esto es lo que le confiere a la característica importante es de que las estructuras de oligosacáridos pueden tener de diferentes conformaciones tridimensionales por los enlaces que pueda formar, ¿sale? Y esto vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver ejemplos de disacáridos. Un ejemplo bastante común es la lactosa. La lactosa es el azúcar que tiene la leche. Este es un disacárido que se va a encontrar justamente en la leche y justamente la lactosa. Pero también algo que tenemos que saber es que las personas no podemos llevar a cabo la digestión de la lactosa, ¿sí? A menos que esté presente una enzima que la pueda degradar. Pero hay personas que no tienen esta enzima y entonces pues la lactosa no se digiere. Y es por ello que existen las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? O intolerantes a la leche. ¿Por qué? Porque no tienen la enzima correspondiente para poder degradar la lactosa, ¿sale? Entonces, esta está formada por una molécula de galactosa unido al grupo hidroxilo del carbono 1 por un enlace beta-glucosídico con una molécula de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro primer monómero es una galactosa y nuestro otro monómero es una glucosa. Al unirse con el enlace glucosídico van a formar la lactosa, ¿sale? No solamente tenemos este disacárido, sino también tenemos la maltosa, que también es conocida como azúcar de Malta, y es un producto intermediario de la hidrólisis del almidón, ¿sí? Es decir, que el almidón ya es un polisacárido o un oligosacárido que al degradarse nos genera maltosa. La celobiosa es un producto de degradación de la celulosa, que también es un oligosacárido y contiene dos moléculas de glucosa que están ligadas por enlaces glucosídicos. Es decir, la celobiosa se forma por dos moléculas similares de glucosa. Y tenemos también la sacarosa.
La sacarosa es muy común, ya que se conoce también como el azúcar de mesa, el azúcar de caña o el azúcar de la remolacha. La sacarosa normalmente la encontramos en las plantitas y se produce en las hojas, en las raíces de las plantas, y es una fuente de energía importante para toda la planta, ¿sale? La sacarosa va a unir o va a formarse por un residuo de glucosa y uno de fructosa, ¿sí? La sacarosa es o tiene un poder mucho más endulzante que la glucosa y es por eso que se utiliza mucho en pacientes diabéticos, ya que esta pues no va a incrementar la concentración de glucosa a pesar de que está formada de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la sacarosa sí va a incrementar el nivel de glucosa, pero no en gran cantidad como si estuviéramos ingiriendo únicamente la glucosa. ¿Por qué? Porque también tiene fructosa, ¿sí? Recuerden, la glucosa en un paciente diabético, cuando está ingiriendo glucosa y glucosa y glucosa y glucosa, pues se va a disparar el nivel de glucosa en su sangre, ¿sí? Pero ahora, si a un paciente diabético que consume sacarosa, obviamente va a incrementarse el nivel de glucosa, pero recuerden que tiene fructosa, ¿sale? Aparte, tiene un mayor contenido o el sabor dulce se incrementa mucho más con la sacarosa. Y es por eso que se utiliza menos sacarosa y por lo tanto la concentración de glucosa no es igual a que le demos sacarosa a únicamente glucosa. Es por eso que los pacientes diabéticos se prefiere utilizar la sacarosa, ¿sí? La sacarosa la podemos encontrar en Splenda. De hecho, si ustedes revisan lo que es los sobrecitos de Splenda, van a poder ver que ahí tiene sacarosa. Entonces, los disacáridos son aquellos que se forman por dos monómeros. Y los oligosacáridos son polímeros pequeñitos y que van de 2 a 10 monómeros, ¿sale? Pero estos pueden unirse con proteínas o con lípidos y formar así polipéptidos llamadas glucoproteínas y glucolípidos, ¿sale? Ya estos polímeros que ya son más grandecitos se pueden unir a las proteínas o unirse a los glucolípidos. Normalmente estas estructuras bioquímicas se van a sintetizar en lo que es en el retículo endoplasmático. Recuerden, el retículo endoplasmático liso va a generar los glucolípidos y el retículo endoplasmático rugoso, como tiene ribosomas en su interior o en su estructura, va a dar pauta a la formación de las glucoproteínas, ¿sale? Entonces, esto es importante porque estas estructuras bioquímicas nos van a servir para generar múltiples funciones bioquímicas de reconocimiento celular, de protección celular, de generar una rigidez a la membrana celular y por lo tanto tiene una importancia metabólica grande en la célula. Entonces, tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos se pueden utilizar como una forma de almacenamiento de energía o materiales estructurales. Es decir, que de los polisacáridos, de los azúcares, de los carbohidratos ya grandes, podemos sacar energía y material que nos va a formar o que nos va a servir para dar estructura, forma y rigidez a una célula. Están formadas por grandes unidades de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos, es decir, está un monosacárido, otro monosacárido, y podemos ir hasta 100, hasta 1000 unidos por enlaces glucosídicos, ¿sale? Y eso nos va a formar un polisacárido. Estas moléculas tienen una estructura lineal, es decir, pueden ser lineales o pueden ser ramificadas, lineales como la celulosa o la amilosa, y pueden ser ramificadas como el glucógeno o la aminolopectina, que son moléculas importantes en el metabolismo de un organismo. El tamaño de estas moléculas van a reflejar el estado metabólico de la célula que las produce. Es decir, un paciente que ingiere o una persona que ingiere muchos alimentos, pues al inicio de la degradación de estos alimentos, al iniciar la digestión,
va a empezar a destruir estos enlaces glucosídicos y los monómeros van a estar presentes y son los que se van a absorber. ¿Cuál es el monómero que más se va a absorber? Pues la glucosa, ¿sale? Entonces, el cuerpo, al estar digiriendo o al estar al llevar a cabo la ingesta de glucosa, va a elevarse su concentración. Pero si se eleva demasiado, este paciente muy probablemente llegue a tener un estado hiperglicémico y llevar a una enfermedad. Pero el cuerpo va a empezar a generar de que esta glucosa se empiece a unir para formar una línea muy grande de glucosa. Pero obviamente la puede ramificar y dar pauta al glucógeno. El glucógeno es una estructura de almacenaje de energía, ¿sí? Es decir, el glucógeno nos va a hacer que la glucosa se compacte, como si nosotros estuviéramos guardando por cajitas. La glucosa va a estar compactada y va a poder almacenar múltiples millones de moléculas de glucosa. Y esto conlleva a que el paciente, si come mucho, va a tener reservas de glucógeno importante, ¿sale? Pero obviamente si come más, este glucógeno va a transformarse en glucolípidos, en grasas, y el paciente, pues, por ende, va a subir de peso, ¿sale? Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a tratar de desglosar más adelante, que son procesos bioquímicos, ¿sale? Entonces, los polisacáridos pueden dividirse en dos clases. En los homopolisacáridos, que están formados por un tipo de monómero únicamente, y los heteropolisacáridos, que están conformados por dos o más tipos de monosacáridos. Es decir, los homopolisacáridos son aquellos que únicamente tienen el mismo monómero: glucosa, glucosa, glucosa y glucosa. Y pueden estar lineales o pueden ser ramificadas. Y los heteropolisacáridos son los que tienen diferentes tipos de monómeros o inclusive tener conexión con un grupo amino, con una proteína o con un éster para formar los glucolípidos, ¿sale? Y que también pueden ser lineales o también pueden ser ramificadas. Dentro de los homopolisacáridos tenemos el almidón, es de los más importantes. Estos se encuentran en gran abundancia en la naturaleza. Tenemos al almidón, el glucógeno, a la celulosa y a la quitina, de los más importantes. Estos, cuando se hidrolizan, todos están formados por monómeros de glucosa, ¿sale? ¿Qué es lo que cambia? La forma en la que se une el enlace glucosídico, en el carbono donde se une, o si puede formar alguna ramificación, ¿sale? El almidón y el glucógeno son moléculas de almacenamiento de glucosa de las plantas, el almidón, y el glucógeno de los animales, es decir, almacenan la glucosa. El almidón es la reserva energética de las células de las plantitas y es una fuente significativa de hidratos de carbono en la alimentación humana, es decir, la papa, la zanahoria, todos esos alimentos contienen almidón, ¿sale? Y cuando nosotros degradamos el almidón, pues vamos a tener glucosa. El almidón, cuando se empieza a degradar, nos puede formar estructuras como la amilosa y la amilopectina. La amilosa está formada por cadenas largas de glucosa sin ramificar, no está ramificada, y están unidos estas glucosas por enlaces glucosídicos en el carbono 1 alfa y en el carbono 4. Cuando ustedes vean esto 1,4, es decir que está en el carbono número 1 y en el carbono número 4, ¿sale? Ahora, la amilopectina es un polímero ramificado. Este sí está ramificado y que tiene enlaces glucosídicos tanto alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿sale? Entonces, si el alfa 1,4 es lineal, entonces cuando empieza el alfa 1,6 quiere decir que empieza la ramificación. Y es por eso que ya no es amilosa, sino que se llamará amilonopectina. Tenemos otro tipo de homopolisacárido, la quitina, que es un componente estructural, sobre todo en los exoesqueletos de los artrópodos. Es decir,
los insectos y los crustáceos, la parte rígida de su esqueleto, de su exoesqueleto, es un polisacárido que se llama quitina, formado de glucosa, pura glucosa. Entonces, regresando al almidón, si nosotros comemos papa, zanahoria, aquellas verduras que contienen almidón, al momento de empezar la masticación en la boca, al iniciar esto, vamos a iniciar la digestión. La saliva contiene una enzima que se llama alfa amilasa, que inicia la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, es decir, va a empezar a destruir estos enlaces 1,4, estos enlaces 1,6, ¿sale? La digestión no termina aquí en la boca, sino que al momento de que estamos masticando y se une con la saliva, vamos a formar el bolo alimenticio. Este bolo va a ir bajando en el tracto intestinal, en el tracto de la digestión, y al llegar al intestino delgado va a unirse obviamente con las proteínas pancreáticas, las enzimas pancreáticas, y donde vamos a tener nuevamente alfa amilasa pancreática y nos va a tratar de hidrolizar el resto de los enlaces glucosídicos, ¿sale? Entonces, al inicio de la boca hacia el estómago es el bolo alimenticio, pero ya cuando pasa del estómago al intestino, como hay ya unión de enzimas pancreáticas, se llama quimo. Cuando ya existe la unión de enzimas pancreáticas, se va a llamar quimo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el quimo ya tiene mucho más hidrólisis de las sustancias que estuvimos masticando, ¿sí? Ya se hidrolizó de forma importante. Entonces ya estamos listos para que inicie la ingesta, ¿sí? Es decir, que se absorba o que pase los nutrientes del intestino hacia el torrente sanguíneo, ¿sale? En el intestino delgado se lleva a cabo la absorción de los nutrientes necesarios, ¿sale? Entonces, para que se puedan absorber, tienen que ser muy pequeñitos, tienen que ser en forma de monómeros. Y el quimo, que está formada por las enzimas pancreáticas, ya empieza a absorberse a través del intestino, ¿sale? Entonces las moléculas de glucosa se absorben por las células intestinales y estas pasan al torrente sanguíneo y luego son transportadas al hígado, donde va a llevarse a cabo los procesos metabólicos e inclusive al resto del cuerpo. ¿Para qué? Para que utilicemos nuestra energía que viene de la glucosa. Entonces aquí tenemos la amilosa, está del carbono 1 al carbono 4. ¿Sí? Y aquí lo podemos contar. 1, 2, 3 y 4. El carbono 1, nuestro enlace glucosídico. ¿Sale? Y como es lineal, es amilosa. Y la amilopectina es 1,4 y 1,6. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está nuestro carbono 1. Y si volvemos a contar con la otra, el otro monómero de glucosa, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro carbono 6 que está aquí está unido con el carbono 1. Esta unión del enlace glucosídico forma la ramificación y si está ramificado es amilopectina. ¿Sale? Obviamente los 1,4 van a seguir siendo lineales, pero la ramificación inicia en el carbono, o en la unión, mejor dicho, 1,6. ¿Sale? De la glucosa. 1,6. Tenemos el glucógeno. El glucógeno es el hidrato de carbono de almacenamiento de energía para todos aquellos vertebrados. Los seres humanos, las personas, somos vertebrados. ¿Sí? Y se encuentra abundantemente en células hepáticas y en células musculares. El glucógeno puede llegar a constituir hasta el 8 o el 10% del peso de nuestras células hepáticas y del 2 al 3% de peso en células musculares. Es decir, el glucógeno lo tenemos en una gran proporción para generarnos energía. Es decir,
Si se acaba la gasolina, si se acaba la glucosa, ¿dónde tenemos más glucosa? Pues en el glucógeno, ¿sí? Imaginen que tenemos un costal lleno de glucosa que se llama glucógeno. De repente nuestro costalito de glucosa en nuestro cuerpo se acabó porque estamos haciendo ejercicio. Entonces, nuestro hígado tiene un costal de glucógeno almacenado. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Si a esta persona le falta energía, entonces el hígado empieza a hidrolizar el glucógeno para liberar la glucosa que está en su interior. ¿Sale? Entonces, cuando se acaba la reserva de energía de glucosa, iniciamos con la reserva de energía de glucógeno. El glucógeno tiene que empezar a hidrolizarse para liberar esta glucosa y que tengamos nuevamente la gasolina necesaria cuando hacemos ejercicio. ¿Sale? Entonces, el glucógeno es una molécula muy compacta, que a diferencia de otros polisacáridos, y ocupa muy poco espacio. ¿Sí? Ocupa poco espacio y por lo tanto puede almacenar más glucosa. Y aquí tenemos los enlaces 1,4 glucosídicos van a formar la parte lineal del glucógeno y también va a tener enlaces 1,6 para llevar a cabo las ramificaciones. ¿Sale? También tenemos la celulosa. La celulosa está formada por polímeros de residuos de glucopiranosa unidos por enlaces glucosídicos, 1,4 también. Es el polisacárido estructural de las plantas, es decir, nuestras plantitas, toda la corteza, las hojas, está formada por celulosa. La celulosa representa 1/3 de la biomasa de las plantas y es la sustancia orgánica más abundante de toda la tierra. ¿Sale? La capacidad para digerir celulosa solo se encuentra en aquellos organismos que poseen la enzima celulasa. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no tenemos la capacidad de digerir plantas, ¿sí? Es decir, acelga, lechuga, cilantro, todas esas plantitas que contienen celulosa, nosotros no pudimos digerirlas, ¿sale? A menos de que tengamos celulosa, pero no la tenemos, ¿sale? No quiere decir que seamos nosotros carnívoros, sino que no estamos adaptados para comer plantas, pero obviamente si nosotros las trituramos, si las hacemos más pequeñitas, la digestión va a llevarse a cabo de forma adecuada. O si ustedes se comen un pedazo de acelga bastante grande y de repente van al baño y ven en las heces que pueden estar algunos pedazos de la acelga. ¿Por qué? Porque no se pudo digerir. ¿Sale? Entonces, para que se pueda digerir, necesitamos esta enzima. ¿Sale? La celulosa posee una importancia económica, ya que también gracias a esta podemos llevar a cabo o formar papel, las hojas de papel, los tejidos, inclusive la madera. ¿Sale? Entonces, la celulosa es importantísimo para los materiales de construcción, para materiales de escritura, para libros. Entonces, es un importante polisacárido. Y también tenemos los heteropolisacáridos, ¿sale? Recordemos que los heteropolisacáridos son aquellos que tienen no solo monómeros de azúcar, sino que puede tener uniones con otra molécula, una proteína, un lípido, o inclusive tener diferentes tipos de monómeros de azúcares, ¿sí? Son polímeros de hidratos de carbono de peso molecular bastante grande, muy elevado, y que contienen más de un tipo de monosacárido, ¿sí? El ejemplo más claro que tenemos son los glucosaminoglucanos, ¿sí? Si se acuerdan, cuando vimos un poquito de tejido conectivo, estábamos viendo que en la matriz extracelular se secretan los glucosaminoglucanos y sobre todo eso tienen importancia o el fundamento es ayudar en las articulaciones. Son polímeros lineales con unidades repetitivas de disacáridos. Muchos de ellos están unidos a un grupo amino y que tienen aminoderivados. Entonces los podemos clasificar de acuerdo al azúcar que tiene
al enlace que puedan presentar, al residuo, a la presencia o a la localización de grupo sulfato. Entonces tenemos 5 clases: el ácido hialurónico, el condritin sulfato, el dermatán sulfato, la heparina, el heparán sulfato y el queratán sulfato. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en las articulaciones. ¿Sale? También tenemos otro tipo de heteropolisacárido, que es la mureína, y que sobre todo la mureína lo vamos a encontrar en las bacterias. ¿Por qué? Porque este péptido glucano, que así lo vamos a llamar porque tiene un péptido, tiene una proteína y glucosa, es un complejo, es una proteína muy compleja que va a formar parte de la pared celular y por lo tanto le va a conferir una rigidez y protección de forma importante para que esta bacteria no pueda ser destruida fácilmente. Es decir, le es responsable de la forma, de la rigidez de la pared celular bacteriana y por lo tanto de que esta bacteria sea muy difícil de poder destruir. Normalmente, ¿en dónde encontramos los peptidoglucanos? Pues en los gram positivos. ¿Sí? Si nosotros recordamos un poquito de las células, cuando vimos la célula, la pared celular únicamente la tienen las bacterias y el péptidoglucano lo tienen las gram positivas, que le confiere protección. Entonces, si se dan cuenta, la unión de los monómeros de los hidratos de carbono van a formarnos moléculas importantes. De las más importantes que tenemos es el almidón y el glucógeno. ¿Sí? El almidón porque nosotros comemos almidón y el glucógeno porque va a ser la forma de almacenar la glucosa. ¿Sale? También tenemos los polisacáridos. Los heteropolisacáridos importantes son los glucosaminoglucanos que nos ayudan en la matriz extracelular para tener flexibilidad en nuestras articulaciones. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene un interés metabólico en nuestro organismo para llevar a cabo la homeostasis correcta. ¿Sale? Más adelante vamos vamos a entender cómo se lleva a cabo la digestión, la hidrólisis de estas moléculas y cómo podemos obtener energía de cada una de ellas. ¿Sale? Ok. Hasta aquí quedamos, chicos. La siguiente clase vamos a irnos con los glucoconjugados.